Bendiciones, amigo todoterreno. Esperamos hayas estado en la primera parte del podcast de la ley del hielo. ¿Cómo estás, mi amigo Eduardo? Bien, bien. Hola, amigos todoterreno. La verdad es que en el anterior nos quedamos cortos. Se nos pasó el tiempo así muy rápido. Yo no sé si decimos mucho, nos vamos por otro lado o qué, pero se nos pasa el tiempo volando. Yo creo que es esta catarsis que hacemos de poder contarnos algunas situaciones. Queremos invitar a todos los amigos todoterreno para que se suscriban al canal de YouTube. Recuérdense seguirnos en redes sociales. Dennos like, escríbanos. La verdad es que cada vez que ustedes nos escriben, nosotros podemos dar saludos. A Carlos le gusta dar saludos aquí en el podcast. Y sobre todo, poder compartir con los demás. La verdad es que hablamos sobre temas de cosas que nos pasan y de cosas en las que todos podemos aprender, ¿verdad? Entonces, por favor, denle clic a esos botoncitos. Bueno, uno de los amigos que nos siguen es Douglas, desde el Tejar, Chimaltenango, amigo de Pedrito. Un saludo, Douglas, allá en esa bella tierra del Tejar. Y lo que pasa es que me gusta saludar, Eduardo, porque me depositan. Ah, bueno. Ahí te va este depósito, saluda. Así está mi la tío. cosa. Entonces, vamos a saludar también al hermano Donis, que nos escucha también. También vamos a saludar. Y a nuestras mamás, que son las que nos escuchan cada semana. Las que miran el podcast las de que primero. miran el podcast. Y nuestras esposas. No, yo creo que las mamás. No, cuando empezamos el podcast, amigo todoterreno, ya hace algún tiempo, literalmente, yo solo miraba el like de la mamá de Eduardo y el like de mi mamá. Pero bueno, gracias a Dios hemos crecido como comunidad todoterreno y creo que hemos aprendido juntos. Si no estuviste con nosotros en la primera parte, vamos a hacer un muy breve resumen sobre el tema de la ley del hielo, ¿verdad? Que aprendimos de que no solamente es un dicho, sino hasta tiene un espacio en la psicología. Yo me acuerdo, correcto, Eduardo, que nos hablaste de cómo las parejas pueden quedarse en silencio. Bueno, yo creo que lo más fácil es entender de que nosotros en nuestro día a día podemos tener peleas, podemos tener situaciones y la forma más fácil de solucionarlo es hablando. Pero a veces creemos que la forma más fácil de solucionarlo es quedarnos callados. Es que lo que pasa es que para quedarse callado, literalmente no hay que hacer nada. Sí. Simplemente no hacer nada y ya te quedas callado. Pero aprendimos también, Eduardo, que es una práctica que aunque el 99% de las personas lo hacemos, es altamente tóxica en todos los ámbitos. En el ámbito familiar, en el ámbito empresarial, incluso en los ministerios. Ese silencio yo creo que nos afecta mucho. Y causa daños hasta psicológicos en las personas, ¿verdad? Entonces, la verdad es que debemos de aprender nosotros cómo llevar nuestra vida y cómo llevar las cosas en nuestra casa. Yo creo que eso es lo más práctico, ¿verdad? Aprender de que esto es solo un mecanismo de defensa que nosotros aplicamos a los demás y que la verdad, en lugar de ayudarnos, hace más daño. Y entender, Eduardo, que el silencio dosificado puede ser muy bueno. Hay tiempos, hablábamos de un tiempo fuera, donde hay un problema en un matrimonio que es mejor callarse un rato, esperar y luego tratar de solucionarlo. Vimos también, platicábamos en son de broma, aquella canción de antaño que decía odio quiero más que indiferencia, ¿verdad? Yo terminé cantándola después del podcast número 1, ¿verdad? Porque nadie odia sin haber antes querido. Pero vamos a ver si se grabó. A ver si se grabó. Pero también tenemos que entender de que hay un tanque emocional que tiene que ser llenado en nuestro corazón, principalmente por Dios. Uh-huh. Pero luego la gente que amamos, la gente de nuestro círculo cercano, también nos agrada que llenen ese tanque emocional. Sí, aunque no podemos depender de lo que nos digan las demás personas. Bueno, y si tenemos alguna duda de cómo es que se aplica la ley del hielo, lo podemos ver en cuando un adulto ignora a otro adulto, cuando un adulto ignora a un niño o a un hijo, cuando los niños excluyen a sus compañeros de juegos, cuando decimos, bueno, este es mi grupito y vos no cabes aquí. O sea, hay un montón de formas en las que nosotros podemos aplicar esta ley del hielo. Lo importante es que entendamos que como ya lo hemos repetido varias veces, no es algo bueno, sino que es algo dañino. A Carlos le encanta decirlo de tóxico. Y tiene toda la razón. Realmente
es usada como mecanismo de defensa. Hablábamos de que era como para desquitarnos. Creo que ahorita vamos a entrar un poquito más en esto. Era para manipular y a veces demostrar que no teníamos empatía, pero realmente lo que demuestra es que yo siento que es como una inmadurez de nuestra parte. Total. El aplicar esto. Y como lo dijimos en el podcast anterior, o sea, yo lo he hecho. Le digo a doña Yadi que me perdone porque lo he hecho. Y creo que es algo que debemos de cambiar, ¿verdad? A veces nosotros ya lo tenemos como un mecanismo a usar cada vez que nos hieren, que sentimos que nos golpearon o que sentimos que nos están dañando. Entonces lo más fácil es poner ese escudo transparente aquí y que nadie me mire, que nadie me hable y me voy a esconder. Entonces, lo importante ahorita es que aprendamos cómo poder superarlo. Y sobre todo lo que la palabra nos dice, Eduardo, vimos también que cuando el Señor creó el mundo, ¿verdad? Dijo, sea la luz, y fue la luz, ¿verdad? Ese decir del Señor, obviamente las palabras, las de Él, tienen todo el poder del mundo, pero incluso las nuestras tienen cierto poder, el poder hablar. Hablamos de que es para salvación, ¿verdad? En Romano nos decía, ¿verdad? Si confesares con tu boca, ¿verdad? Para salvación, sí, que Jesús es el Hijo de Dios y que lo levantó de los muertos, serás salvo. Entonces podemos entender la gran importancia que tiene. Pero bien, como tú decías, hay varias formas de cómo aplicar esta ley del hielo. Y hay una que me llamó la atención porque sentí que soy aplicador de esa forma. Ni tú sabes, pero ahorita que la veas vas a ver lo que estoy diciendo. Bueno, tú hablabas de que un adulto ignora a otro adulto, pero teníamos acá la ley del hielo en línea. Y yo me tengo que confesar pecador porque muchas veces a mí me escriben WhatsApp, me escriben mensajes. Y no contesta. Y no contesto. Y fíjate que no es que no los quiera. Lo llaman por teléfono y no contesta. Tampoco no es que no te quiera ni a ustedes, porque más de algún amigo todoterreno me escribe, sino que a veces van entrando algunos WhatsApp. Pero como yo tengo memoria corta, así como Dory, ¿verdad? La queda pescadita. Entonces yo digo, voy a contestar y van pasando los mensajes y van quedando hasta abajo. Cuando veo al otro día, tenía que haber contestado. Entonces no es excusa porque en realidad habré aprendido que hay que contestar rápido, ¿verdad? Sí o no, o lo que sea, ¿verdad? Y si no sabe poner no sé, pero algo, ¿verdad? Porque mucha gente me ha dicho, es que a vos te escribo y ni me decís nada. Tengo el primo tono de la antigua, me dice, este no contesta, este no hace nada. Y yo, lejos de sentirme bien, me siento mal. Pero creo que hemos aplicado la ley del hielo en línea. No sé si lo has hecho, Eduardo, o solo yo soy el pecador aquí. Qué barbaridad, Carlos, qué barbaridad. Yo me río porque cada vez que llama a Carlos sale un personaje nuevo ahí en el teléfono. Bueno, eso un día voy a enseñarle las fotos del WhatsApp a cada quien. Bueno, no del WhatsApp, sino el nombre que tiene grabado ahí. Ahí les tenemos su dibujo a todos. Pero bueno, sigamos. Bueno, la verdad es que, como decíamos anteriormente, todo esto de la ley del hielo muchas veces es como un mecanismo de defensa de nosotros. Y está en nosotros aquel deseo de desquitarnos, ¿verdad? Si viene alguien a alegarnos o a decirnos una cosa diferente, nosotros lo que queremos con esto es desquitarnos, ¿verdad? ¿Y cómo nos desquitamos? Callándonos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahí vamos a empezar a hacer esa incertidumbre, esa indiferencia en la otra persona que según nosotros, o sea, que sufra, ¿verdad? Por medio de mi silencio, ¿no? Correcto. Entonces, lo más complicado de esto es que muchas veces lo practicamos en el matrimonio, ¿verdad? Como por ejemplo, imagínense que hacemos planes para un fin de semana sin consultarle a nuestra esposa. Y cuando ella lo sabe, se enoja y dice que somos un desconsiderado porque no le dijimos, porque ella tenía cosas que hacer ese fin de semana y nosotros ya lo sabíamos. Entonces se enoja. Y cuando nosotros la vemos enojada, nosotros venimos y ya no le hablamos y decimos, pero si nosotros lo que estábamos viendo era algo bueno para nosotros. Y todavía se pone a pelear. Mejor ya ni le hablo. Entonces, ¿cómo lo hacemos? En forma de desquitarnos, ¿verdad? No sé la siguiente, ¿cómo la viste? Sí, y fíjate, Eduardo, que yo creo que a través de este silencio, lamentablemente empieza una guerra sin cuartel.
porque es sin cuartel, ¿verdad? Y entonces, como yo te decía en el primer podcast, entonces ella está incómoda, entonces nosotros estamos incómodos, ella siente que tiene la razón, nosotros sentimos que tenemos la razón, y lejos de hablar es ignorarte, ¿verdad? Y no me hables, yo ya estoy enojada y ya sabes cómo me pongo. Y el tema es ese, ¿verdad? Ya sabes cómo me pongo, ¿para qué me molestas, verdad? Y tenemos que tener también una actitud de cambio. Ahora, si lo llevamos a la palabra en Santiago 3:16, dice Eduardo, ahí habla sobre los celos, pero dice, los celos, peleas y todo tipo de maldad que hay es porque el enemigo está enseñoreándose en nuestros hogares. Sí. Entonces nosotros, sin darnos cuenta, estamos abriendo grandes puertas. Hombres del Señor, las siervas y todos somos lindos en la iglesia, pero abrimos puertas por medio de un silencio. Ni siquiera es porque estás hablando, sino es por medio de un silencio. Entonces yo creo que tenemos que tener cuidado con eso. Ahora, esto nos daba la entrada para el tema de manipulación. Porque el problema es cuando este silencio nosotros lo utilizamos para manipular. Y recuerda, Eduardo, que el manipular literalmente es diabólico. Sí. Es satánico, ¿verdad? El querer controlar el comportamiento y las emociones de las demás personas a través de tu propio capricho o tu propio deseo. Eso es terrible, ¿verdad? Entonces, leí algo que me gustó donde decía que cuando nosotros queremos manipular o pretendemos manipular a alguien, le estamos robando el libre albedrío. Y eso sí me confrontó un montón. Porque tú quieres que las personas hagan lo que nosotros queremos. Y muchas veces dentro del matrimonio se da eso. Y teníamos un ejemplo aquí medio clásico. Ahora dice acá que va a un matrimonio y entonces se van de viaje. Entonces la esposa le dice, mira, yo quería llevarme a mis papás, ¿verdad? Los suegros ahí. Entonces viene el esposo y se enoja y dice, no, yo me casé contigo, no me casé con tus papás y entonces ya no te hablo. Y entonces la esposa se queda callada en silencio desafiante hasta que él dice, porque uno de los dos va a ceder, ¿va? Y va a decir, llevémonos a los suegritos, ¿verdad? Con tal de mantener la paz, pero sin darte cuenta, ya fue un acto de manipulación. No, y ahí volvemos a caer, ¿verdad? En Efesios 4:26 dice, no permitan que la ira los haga cometer pecados, que la noche no los sorprenda enojados, no le den ninguna oportunidad al diablo para que los derrote. Regresamos otra vez, ¿verdad? Con esos enojos, ¿qué hacemos? De abrirle la puerta al diablo y que entre a nuestra casa. Pero ahí dice, nosotros estamos cediendo ese derecho. Nosotros le abrimos la puerta. Y fíjate que muchas veces... adelante, don Diablo, ¿cómo está? Sí, no, y muchas veces la gente dice, no, es que estamos bajo ataque, mire como matrimonio, hermano, estamos bajo ataque del enemigo. Y tal vez el enemigo ni ha pasado por ahí. Nuestra propia concupiscencia, nuestros miedos, nuestros temores, nuestros orgullos son los que nos hacen caer en esos espacios. Abrir la puerta y no quiere entrar, te digo. Sí, vos ya se asustó de ver los grandes clavos que hay. Vos va a adentrarlo y aquel que no quiere, ¿verdad? Bueno, ahora, la palabra, Eduardo, en 1 Corintios 13, del 4 al 7, ¿me ayudas? Sí. ¿Cómo nos protegemos de todo esto? Nos protegemos con amor. En 1 Corintios dice, el amor es paciente y bondadoso. El amor no es celoso, ni fanfarrón, ni orgulloso, ni ofensivo. No exige que las cosas se hagan a su manera. No se irrita ni lleva un registro de las ofensas recibidas. No se alegra de la injusticia, sino que se alegra cuando la verdad triunfa. El amor nunca se da por vencido, jamás pierde la fe, siempre tiene esperanzas y se mantiene firme en todas las circunstancias. Yo creo fielmente. Creo que todas tienen que ver con esto. No, y ¿sabes qué pasa, Eduardo? Es lo que al principio hablábamos. El enamoramiento puede durar 1, 2, tal vez hasta 3 años, ¿verdad? Puede ser, pero el amor incondicional es este amor que la palabra nos dice. Imagínate cuando dice, el amor no es celoso ni fanfarrón. ¿Qué le vas a presumir tú a tu esposa? ¿O qué te va a presumir tu esposa a ti? Caray. Dice, no es orgulloso. Entonces yo podría decir, tengo que perfeccionar mi amor porque si es orgulloso, porque no hablo, ¿verdad? Me enojo y no hablo. Y si hablo, soy ofensivo. Ahí ya te volaste están. 3. No exige que las cosas se hagan a su manera. ¿Cuántas veces unos en silencio y otros hablando vamos manipulando la manipulación para que las cosas se hagan? Imagínate no se irrita. ¿Cuántas veces nos enojamos
por cualquier cosa, a veces cosas pequeñas, no se irrita, no lleva registros. ¿Cuántas esposas? Yo sé que las esposas de los amigos todoterreno no. Pero es que como que llevaran, como que fueran los de la SAT, ¿verdad? ¿Se acuerdan de lo que pasó hace 5 años? Como la lista del súper, así. Como la lista del súper, pero dice acá que no guarda registro. Y aunque parezca broma, Eduardo, realmente, si la palabra te dice que el amor no guarda registro y tú guardas registro, estás en contra de la palabra. Sí. Y quiere decir que entonces estás pecando porque no estás a favor de la palabra. Y cuando dice acá, no se alegra de la injusticia, ¿cuántas veces dentro de los propios matrimonios, que bueno, que le pasó eso? Por agarrado, le chocaron el carro, pero por agarrado, porque no nos quiso llevar o no me quiso dar. ¿Qué tiene que ver eso con 1 Corintios, verdad? Y una cosa linda es de que dice que jamás pierde la fe. Uh-huh. Y eso es lo importante. Y amigo todoterreno, muchos matrimonios están pasando por unas etapas complicadas. Unos dicen que no se pelean, que no hay problema, que no discuten, pero también están cayendo en una monotonía y están cayendo en una desilusión silenciosa. Sí. Si tú estás pasando por ese momento, amigo todoterreno, yo te invito a que tú dobles tus rodillas de verdad. Que tú busques al Señor, lo hemos dicho 1,000 veces, como sacerdote de casa. El responsable de llevar ese matrimonio a un lugar a salvo eres tú. Y yo sé que es difícil. Muchos me dicen, ¿pero qué querés que haga si ya no quiere? Revisa tus actitudes, revisa cómo tú estás reaccionando ante ciertas demandas de ellas. Yo no quiero decir que todo lo que pidan uno pueda darles en todo sentido, emocional, material, pero sí poder hablarlo para no romper y ser ese equipo. Ahora, la verdad, creo yo que ahí recordarse, ¿verdad? Cuando eran novios. Cuando eran novios no había límite de nada, ¿verdad? O sea, llegabas vos y si no te dejaban entrar a la casa, en el portón, ahí pasaban horas parados hablando. Ay, aunque sea por abajo del portón, ahí aunque sea le tocaba la manita. Sí, entonces creo yo que, o sea, muchas veces lo leemos en los libros, ¿verdad? De que el hombre tiene ese del conquistador, el guerrero, llega, conquista a la princesa y se acuesta en la cama del castillo porque ya se acabó todo el chance, ¿verdad? Ya conquistó a la princesa, ya se acabó la batalla, sin saber que es una batalla día a día. Yo lo he dicho más de una vez, Eduardo, la palabra nos enseña que las misericordias del Señor son nuevas cada mañana. Para mí el matrimonio es nuevo cada mañana. Hay que renovarlo. Recuerda que la palabra nos dice, Pablo nos exhorta y nos dice, renovemos nuestra mente a través de la palabra del Señor. Y yo creo que la palabra del Señor nos insta a tener matrimonios frescos. Hasta el agua en posada, Eduardo. ¿Qué pasa con el agua en posada? Se pudre, huele feo. Entonces tiene que ser. Ahora bien, hay consecuencias. Sí. Todo tiene consecuencias. Todo acto tiene consecuencias. Como dicen en los almacenes, ¿verdad? Toda travesura tiene su factura. Entonces también el tema de la ley del hielo tiene consecuencias. Primero, efectos psicológicos. ¿Qué pasa con esto? Que cada silencio desafiante, Eduardo, llega a lastimar tanto, hasta psicológicamente, que luego hay que ir a administración, luego hay que ir con el psicólogo para sanar esas heridas. Yo creo que en el Señor que te podemos... saquen los demonios. Esta liberación. No, y la gente piensa que es liberación y es del puro orgullo, ¿verdad? Como decía un pastor, le hicimos como 3 liberaciones y solo era menopausia. Solo era menopausia lo que había que avanzar. Entonces, tenemos daños psicológicos en el Señor reversibles. Sin el Señor, irreversibles. Según Eduardo. No, y aquí volver a recordar este versículo que acabamos de leer, que en las versiones de Reina Valera dice, no se ponga el sol sobre tu cabeza, para que no exista ese enojo, ¿verdad? O sea, realmente nosotros debemos de solucionar los problemas lo más pronto que se pueda, porque si dejamos que pasen, van a crecer y crecer y crecer y crecer y crecer, y si las personas llevan la lista, esa lista va a volverse pesada, como un bolsón que vamos cargando día a día. Y cuando llegue otro problema, ahí va a explotar. Y va a salir todo lo del bolsón y van a salir todos esos sapos y culeras que están ahí guardados. Y al final, ese final muchas veces es el que acaba con los matrimonios. No es necesario decir, miren, ¿por qué se divorciaron? Porque no se podían hablar. No, todo se fue construyendo poco a poco. Se fue llenando esa bolsa hasta que reventó. Y creo que ahí es donde nosotros tenemos que entender de que cada cosa que nosotros le hablemos a nuestra esposa, cada cosa que nosotros le hablemos a nuestros hijos, tiene una repercusión de vida en ellos. ¿Por qué? Porque la palabra así dice, lo que nosotros digamos.
y lo que nosotros como varones de casa digamos, Eduardo. Fíjate que hay estudios donde habla, no me acuerdo el porcentaje exacto, pero ponle que es por lo menos un 80% de la autoestima de una esposa. Depende de las palabras que el esposo le dice. Depende de qué cosas. Nosotros en consejería hemos oído un trato en las relaciones que es increíble, Eduardo, lo que se pueden lastimar. Decía un amigo... con el sobrenombre a veces. Y fíjate que es relativo, ¿verdad? Porque muchos que sí, que gordita, que gordito y este rollo. Pero hay señoras que me decían, mira, él lleva toda la vida diciéndome gordita y a mí no me gusta. Entonces, ¿cómo también eso puede lastimar? Uh-huh. Y fíjate que hubo un caso donde él le decía a la esposa, tú eres fea, estás toda desalineada, tú crees que con ese carácter alguien te va a querer. Imagínate qué palabras, Eduardo. Alguien te va a querer y eres esto y eres el otro. Y cuando yo lo confrontaba y le decía, brother, ¿qué onda? ¿Qué le pasa? ¿Y usted por qué le dice eso? Es que si le digo otra cosa diferente, me puede dejar. Imagínate. Imagínate eso, Eduardo. Entonces, entender, amigo todoterreno, que las palabras que tú le digas a tu esposa van a ser para bien. Y a las esposas también, las esposas todoterreno, yo lo he dicho siempre. O sea, aunque no pareciéramos, pero tenemos sentimientos. Y nosotros los varones también necesitamos esa palabra de ánimo, esa palabra de aliento. Y yo te quiero decir algo, amigo todoterreno. Si tú en algún momento ha llegado la frustración a tu corazón porque posiblemente no has recibido esa palabra de aliento de parte de tu esposa o de parte de tus hijos y vienen aquellos pensamientos de que yo aquí solo sirvo para traer dinero, nadie toma en cuenta que yo estoy agotado y estoy cansado y nadie valora eso. Ten cuidado porque es un susurro del enemigo a tus oídos. Tenemos que entender que nuestra identidad en Cristo, si tú estás haciendo las cosas bien, el Señor te va a premiar. Y correr a la cruz, Eduardo, porque mira, esto es lo que callamos los hombres. Pero yo hablo con muchos varones y se sienten frustrados por eso. Corre a la cruz, no corras al pecado, porque fácilmente vienen distractores. Uh-huh. Entonces tú dices, bueno, pues si nadie le importa si llego temprano o tarde, pues un par de tragos no le quito a nadie, ¿verdad? Una aventura no me va a quitar nada porque me siento valorado y me siento amado. Cuando vengan esos pensamientos a tu corazón, corre a la cruz, entrégaselo al Señor y decirle, Padre, me siento no querido, me siento no escuchado, me siento no amado. Y el Señor te va a abrazar y luego vas a ir viendo cómo va cambiando todo tu panorama, sí, ¿verdad? Yo creo que con la gente fuera de nuestro círculo, aprender a no esperar nada de nadie. Uh-huh. Y aunque se oiga loco y egoísta, porque cuando no esperas nada de nadie, con poquito que haga, te hace sentir bien, ¿verdad? Pero bueno. Sí, el siguiente es daño en las relaciones. Hay momentos en que ese silencio que nosotros tenemos puede ser una forma incorrecta que puede hacer daños irreparables en las parejas, daños irreparables en padres e hijos, como ya les decía. O sea, esos casos donde los papás y los hijos llevan hasta 10, 15 años sin hablarse, ¿verdad? O sea, la verdad, nosotros en la familia vimos un caso así y hasta ahorita yo les puedo decir que no sé ni por qué se dejaron de hablar, ¿verdad? Uno se alejó del otro. Entonces, creo yo que realmente cuando nosotros nos enamoramos de alguien, nos enamoramos porque nos gustó los colochos, nos gustó su cuerpo, nos gustó su sonrisa, nos gustaron sus ojos y decidimos después, ¿verdad?, comprometernos y casarnos, tener una familia y firmamos un pacto. Un pacto que decía en la salud y en la enfermedad y terminaba con el hasta que la muerte nos separe, ¿verdad? No decía nos vamos a enojar y ya no nos vamos a ver o nos vamos a enojar y vamos a vivir una vida intranquila. No, o sea, todo esto del matrimonio, todo esto de la familia con los hijos es de construirlos día a día. Todos tenemos problemas, todos nos hemos peleado con nuestra esposa, todos hemos discutido, todos hemos peleado con nuestros hijos, no digamos con los adolescentes que media vez entra la adolescencia y empieza una locura, ¿verdad? Entonces, yo les digo, cuando uno tiene hijos pequeños dice, ya crecieron, todo va a estar bien. No, mientras más grandes son los problemas. Y así es como nosotros tenemos que ayudarlos a ellos a enfrentarlos. ¿Por qué? Porque nosotros somos sus guías. El Señor nos dejó para guiar a nuestros hijos, no para aislarlos, no para manipularlos. El Señor nos dejó para cuidar a nuestra esposa,
no para querer que ella sea lo que nosotros queremos que sea. Muchos esposos quieren que su esposa sea de esta forma, pero cuando la conocieron no era así. Entonces, todo esto creo que tiene que recaer en nosotros, en que tomemos las decisiones correctas, ¿verdad? Y ahorita vamos a ver cómo es que podemos solucionar esto. Bueno, dentro de los consejos que nos dan es pues tener una comunicación honesta, una comunicación abierta. Y me gustó esta parte, tratar de volver cada problema una oportunidad. Sí. Cada situación difícil que estés pasando en tu matrimonio, poder buscar la sabiduría del Señor y volverlo una oportunidad. 2, gestionar los conflictos. Un punto de vista que nos ayude a tener claras las ideas, porque como bien lo decías tú, ¿verdad? Muchas veces nosotros pensamos que tenemos la razón. Y a mí me ha pasado muchas veces, ¿verdad? Yo también. Y que tenemos la razón y uno así como... Se encierra uno en ese frasquito. No, y lamentablemente hemos tenido que aceptar y decir, bueno, sí, por ejemplo, te dice tu esposa, vamos a ir de viaje, ¿va? ¿Viste bien lo de las habitaciones que estén pegadas? Sí. Sí, y uno ni lo vio. Si van a estar pegadas y fue igual. Cuando ves una para allá y una para acá, ¿va? Entonces sale la famosa frase, ¿va? Te lo dije, ¿va? Y lamentablemente a veces sí tienen la razón, sí. Y aunque nos moleste, entonces aprender a gestionar los conflictos. Y esta parte de gestionar es ese poder ceder, ¿verdad? Ceder un poco, no cerrarnos y enfrascarnos. La tercera, Eduardo. La empatía es una compasión hacia las otras personas, ¿verdad? Que parte del amor que nosotros podamos tener, que podamos escuchar lo que sienten los demás y que ellos puedan escuchar lo que sentimos, lo que pasa, que lo veamos como una oportunidad y que puedan entender las personas que realmente son amadas por nosotros, no que queremos nosotros regresar a la manipulación y a todo lo demás. No, o sea, realmente nuestro camino es ir paso a paso como familia, como matrimonio, solucionando las dificultades, que haya comunicación, que podamos resolver cualquier problema que esté. Entonces, cuando nosotros somos empáticos con los demás, no vamos a buscar soluciones para lastimarlos. Vamos a buscar soluciones que nos ayuden a todos. Y aunque tuvimos un podcast completo de empatía, fíjate que a mí me pasa con mi adolescente. Cuando no soy empático, me molesto. Cuando trato de ser empático, yo le decía a Diego, mira, conforme vas creciendo en tu adolescencia, yo estoy regresando. Porque me recuerdo cuando tenía la edad de él, ¿verdad? Hay cosas que no le puedo contar, otras que sí le puedo contar, pero entonces ese ser empático me hace como ponerme en sus zapatos y realmente entenderlo. Yo tengo un amigo que yo lo llamé y me dice, estoy triste, ¿por qué? Porque fui a traer las notas de mi hijo y perdió una clase. Le digo, no, hombre, no te preocupes, le digo, habla con él a ver qué pasó y en qué lo puedes ayudar. ¿O querés que te recuerde cuáles eran tus notas cuando estábamos estudiando? Exacto. Y bueno, la línea tan delgada, Eduardo, porque, y no porque nos fuimos haraganazos ellos también. Pero como éramos, contigo lo hemos hablado, y amigo todoterreno, si tú estás rayando ya los de 50 para arriba, ¿va? Si viste Mazinger Z y ¿cómo se llamaba aquel? Blanco y negro y todas estas, los Duke de Hazard y esto, es porque ya pasaste los 50. En realidad, yo veo a mi adolescente de 15 años contra los 15 años, cuando yo viví 15 años, y yo no sé quiénes estaban peor, hombre, porque hoy, claro, son más protegidos, más cuidados, pero nosotros de 15 años, yo de 15 años ya me capiozaba y me salía del colegio y era un desorden. Entonces, para los que estudiaron conmigo... Gracias a Dios en ese tiempo no habían videos, así como ahora que todo queda registrado. Sí, no. Entonces, entender, yo creo que la parte de la empatía, no solo con nuestros hijos, con nuestra esposa, con nuestros papás, con nuestros compañeros de trabajo, creo que nos va a ir dando. Yo creo que la empatía es una chispa del corazón del Señor en nosotros. Así es. Amén. Y por último, para cerrar, si ya no logramos solucionar todo esto, busquemos ayuda profesional. Por algo es que hay psicólogos, hay consejeros, hay pastores, o sea, un amigo que nosotros sepamos que ha superado todos estos problemas, que nos pueda guiar para saber qué hacer. Realmente no es mostrar debilidad, es aprender a que alguien nos ayude a solucionar problemas. Y terminamos con la palabra, Eduardo, en Juan 15:12 nos dice: y esto es lo que les mando, que se amen unos a otros, así como yo los amo a ustedes.
amigo todoterreno. Esperamos que hayas crecido tanto como nosotros con el tema de la ley del hielo. Recordemos que no es por lo que somos, sino por lo que mora dentro de nosotros. Bendiciones.